Ahora vamos a comenzar a ver la formación comunitaria. La formación personal es la primera que recibe el alumno de semilleros de vocaciones, pero al igual que una buena semilla necesita ser sembrada en tierra fértil, al mismo tiempo esto no es suficiente si no es regada con la lluvia buena y abundante, pero para culminar es necesario recolectar lo que ha nacido de esa semilla, semillas que unidas a otras entregan una buena cosecha, porque un fruto o grano podría quedarse en el lugar donde nació y creció sin que sea aprovechado, pero si es recogido y recolectado junto a los otros frutos, la abundancia será tal que podrá compartirse a muchos. Esta es la visión eclesial, la visión comunitaria a grandes rasgos, que deseamos impartir también a los alumnos de semilleros de vocaciones y al Instituto de Formación. Vamos a comenzar a revisar las ventajas de recibir la formación comunitaria y para esto es necesario concientizarse de la gran dignidad que implica formar parte de la Iglesia, que es la comunidad de Cristo. Y al igual como le hicimos con la formación personal, también en la formación comunitaria nos auxiliaremos de algunos de los estatutos del equipo laico al servicio de la pastoral, que como sabemos es el organismo que rige a semilleros de vocaciones. Y vamos a comenzar con el estatuto número 18 que dice: la conversión que se busca para nuestros miembros deberá ser encontrada en dos características que intensamente se han de vivir en la vida espiritual, que son ser iglesia y hacer iglesia. Lo que es lo mismo, vivir la iglesia y procurar que los demás la vivan. La vivencia eclesial debe ser mediante la más completa información, una sólida y profunda formación, un compromiso serio y definitivo para con la Iglesia y un encuentro constante con el Señor. Enfaticemos estos tres hechos con respecto a este estatuto comunitario. La verdadera conversión, semillita, solo se logra en el vivir en iglesia. Y esto es mediante tres vías. La primera es con una completa información, la segunda con una sólida y profunda formación y la tercera con un compromiso serio y definitivo para con la Iglesia. En el Estatuto 20 encontramos lo siguiente que dice: procurarán fincar hondamente en su mente y en su corazón la profunda convicción y vivencia de la presencia mística de Cristo en medio de los reunidos en su nombre, tal como la tienen de su presencia eucarística, para que ellos mismos se transformen entre sí en signo visible de la presencia invisible de Cristo. Semillitas, esto quiere decir que es necesario enfatizar constantemente y si es posible en todas las clases sobre nuestra convicción de la presencia mística de Cristo nuestro Señor en nuestras clases de los 6 grados de semilleros de vocaciones, donde nos transformamos entre sí por esa misma convicción en su promesa de su presencia en medio de nosotros, los que estamos reunidos en su nombre, en signo visible de la presencia invisible de Cristo. Y en el Estatuto 23 encontramos lo siguiente que dice: conscientes de que el Padre nos ha regalado su Espíritu para que por él recibamos todo el bien de Cristo, se preocuparán por acrecentar la devoción al Paráclito, cultivando la docilidad a sus inspiraciones y dejándose llevar por sus motivaciones en la seguridad de que todo carisma y todo don nos son dados para bien de la comunidad, de la que nos hemos hecho servidores en imitación de Cristo. Semillitas, esto es para que nosotros recordemos constantemente unos a otros el afán y la decisión de ser siempre en lo que humanamente nos toca, ser dignos miembros de tal cabeza que es Cristo nuestro Señor, de tal alma que es Dios Espíritu Santo y de tal cuerpo que es la Iglesia, comunidad eclesial, en donde conformamos un solo ser con Cristo, el Divino Espíritu y los hermanos.
La formación comunitaria también involucra ser iglesia y ser propagador de la iglesia. En el Estatuto 41 encontramos dos principios que son muy importantes. El primero hacia sí mismo es ser iglesia, donde nosotros recordemos que somos la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde Él es nuestra cabeza. Y el segundo principio es el hacer iglesia, es decir, nosotros también debemos de evangelizar, debemos de formarnos para enseñar a los otros y para servir a los demás. La iglesia también es esposa de Cristo, ya que cada uno de sus hijos son fieles a su Señor, para que la iglesia madre, madre nuestra, sea reconocida por todos los fieles, que como esposa fecunda entrega a su esposo numerosísimos hijos, y la iglesia sea en verdad el pueblo de Dios. La iglesia debe de cumplir con la definición de San Pedro, que dice: linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios. Esto significa, semillitas, que para que la iglesia, que es edificio de Dios, sea verdaderamente lo deseado por San Pablo, donde la trabazón que alcanza la unión de todos los miembros de la iglesia es que tal que evoca el templo de Dios edificado de forma compacta, tal como lo plasmó en la carta a los Efesios Pablo, y dice: edificado sobre cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Semillitas, para que la iglesia, que es cuerpo de Cristo, funcione, debe de haber una comunión entre todos nosotros, ya que sabemos que la iglesia fue edificada por los apóstoles y profetas, pero esto fue por orden de Cristo mismo. Para que la iglesia, cuerpo de Cristo, que es como un cuerpo humano en que cada una de sus células, tejidos, órganos están unidos en un solo cuerpo en beneficio del ser a quien pertenecen, podemos ver que sus hijos deben de ir más allá en su conciencia de esto, ya que sabemos que Cristo nuestro Señor, a semejanza del cuerpo humano, es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Mayor integración entre Él y nosotros no puede darse, pues no puede existir la iglesia con la sola cabeza, ni con el solo cuerpo. Siendo la iglesia verdaderamente un ser vivo, cabeza y cuerpo se conjuntan en una identificación vital, por lo que cada uno de los miembros del cuerpo es vitalmente uno con Cristo. Y qué mejor que leer lo que San Pablo en la carta a los Romanos escribió al respecto, y dice: siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. O bien, lo que escribió en la primera carta a los Corintios, que dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Esto nos indica, semillitas, que todos somos iglesia, donde todos formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es nuestra cabeza. Toda la doctrina apostólica citada nos enseña lo necesario que es la iglesia para el mundo. Es un signo de unidad y salvación para la humanidad, no menos importante que lo expresado, que nos dice que nos concienticemos de lo que somos nosotros mismos como miembros de la iglesia, y la responsabilidad y el compromiso que ese cuerpo eclesial, como todo cuerpo humano,
debe ser cuidado, alimentado y hacer lo necesario para su bien. Semillitas, ser iglesia y hacer iglesia es lo que venimos a aprender en Semilleros de Vocaciones, un sentirnos iglesia que nos lleve a cuidarla, defenderla y acrecentarla, primero dentro de nosotros mismos, segundo junto con nuestros hermanos y tercero frente a un mundo que no la ama ni la conoce porque no es de ella y ni la iglesia es del mundo, y esto lo encontramos en la lección 40 del primer grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral. Semillitas, y para terminar vamos a contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué te pareció más interesante de la lección y por qué? Pregunta número 2. Menciona la importancia de la formación personal. Pregunta número 3. Menciona la importancia de la formación comunitaria. Pregunta número 4. ¿Qué harías para poner en práctica la formación personal y comunitaria en tu vida y familia? Es decir, con tus papás, hermanos, abuelos, tíos, etcétera. Pregunta número 5. ¿Qué crees que debes hacer para aplicar lo aprendido con tus hermanos y dirigentes de Semilleros de Vocaciones? ¿Y qué harías tú como dirigente? Es decir, si fueras director, maestro, para ponerlo en práctica. Y pregunta número 6. Ofrécele a Dios 2 propósitos esta semana que te ayudarán a aplicar lo que aprendiste en esta lección. Semillitas, esto es todo por la lección del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Luz y sal.